Bien, si se han dado cuenta, en estos días que han estado su vida cotidiana, en el súper o en cualquier otro lugar, ustedes ya empiezan a ver luces encendidas de colores, parpadeando, ahí los aparadores, estas lucecitas que se apagan al ritmo a cierto ritmo que la verdad visualmente son atractivas. Tal vez se han topado con figuritas ahí por ahí en alguna tienda o aún en el mercado, figuritas tiernas de unos borreguitos o unos camellitos o un niño ahí en pañales, o tal vez en otros lugares unos ositos polar o unos muñequitos de nieve. O tal vez yo creo que sí lo han escuchado, estas canciones pegajosas que si ustedes las escuchan tantas veces, hasta después van a andar taradeándolas. Y eso pasa. Y esto es lo que ustedes van a empezar a ver en esta temporada, ahora que ya inicia este mes de diciembre más fuerte todavía. Quizás, si se dieron cuenta, terminó el día 2 y al siguiente día desapareció todo lo negro, todo lo oscuro, todo lo naranja, todos los muñequitos horribles que espantan, y de repente, ¡paz!, todo luz ahora, todo blanco. Les digo, y eso es lo que vamos a empezar a ver en este mes, estas festividades que ahora empiezan. Este es, creo que, un mes más cargado de festividades, las posadas, que el Navidad, que el Año Nuevo. Y si ustedes lo ven a la Biblia y a lo que pues realmente el señor Oscar Medina hablaba la ocasión pasada, pues son festividades que no nos corresponden a nosotros celebrar. Dios nos dice cuáles son las festividades que tenemos nosotros que celebrar. Y bueno, Dios nos indica muy claramente estas festividades a las cuales podemos participar, pero para nosotros, como sabemos, pueblo del Eterno, no nos corresponde celebrar estas, porque si nosotros las examinamos, pues no nos llevan hacia Dios. Aunque yo se los diga aquí, bueno, estas no son fiestas que no tenemos que celebrar, les corresponde a ustedes el examinarlas, el revisar la raíz de cada una de estas y estar verdaderamente convencidos por qué no las celebramos. No es nada más aquí, bueno, es que yo las escuché que las dijo el ministro y por eso no, sino que ustedes tienen que comprobarlas en su Biblia y en cualquier otro lugar donde pueden ustedes revisar las raíces de estas festividades paganas. Si ustedes van a Levítico 23 y a Deuteronomio 16, verán que estas festividades que ahora siguen de diciembre no están ahí, no están en estos capítulos de la Biblia. Por eso nosotros no participamos de ellas. Y por eso también hay algo que tenemos que considerar. No tenemos que estar preguntando si sí puedo o no puedo. No estarme preocupando en que, bueno, es que mi familia me está presionando para que yo celebre esto. Y entonces venimos al ministro, al hermano, puedo, no puedo participar de la Navidad, aunque no cargue los peregrinos, pero puedo, no puedo. ¿Sí? Pero como les decía, ustedes hoy en día no se tienen que preocupar o ocupar en pensar en estas cosas. Lo que sí quiero que visualicemos es en lo que tenemos que ocuparnos en estar pensando. ¿Qué tenemos que estar pensando hoy en día nosotros? ¿Qué nos debe de ocupar en lo que realmente lo que tenemos que hacer verdaderamente? Pues tenemos que seguir lo que dice Juan 17:3. Yo les pregunto, ¿alguien sabe lo que dice Juan 17:3? No, tenemos que leerlo. Pues bueno, vamos a Juan 17:3 y ustedes van a encontrar
que aunque esto no es una instrucción como tal, realmente es una definición que nos ayuda a estar pensando en lo que tenemos que hacer. Y que esto que nos dice Cristo es lo que sí nos tiene que ocupar, en lo que sí tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. Yo espero que ya hayan llegado a Juan 17:3 y lo que nos dice aquí, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo les pregunto, ¿realmente estamos ocupados, estamos pensando en conocer al Padre y en conocer a Cristo? Como lo dice ahí, de eso depende la vida eterna también. Y realmente de eso es, porque nosotros tenemos que llegar a crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que pensar como el Padre piensa, tenemos que pensar como Cristo piensa. Y es algo en lo que sí tenemos que estar ocupados, en pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer o qué es lo que tengo que hacer para conocer al Padre y para conocer a Cristo? Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente conocen al Padre? ¿Realmente conocen a Cristo? Fíjense, esta escritura, bueno, para responder aún también a si sí puedo o no puedo ser participante de estas fiestas paganas que nosotros como Iglesia de Dios no celebramos, ustedes pueden encontrar realmente la respuesta en Gálatas capítulo 4, versículo 8. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, y realmente en otro tiempo no conocíamos a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o sea, mas ahora ya que llegamos a la iglesia de Dios y que estamos conociendo a Dios, dice, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Digo, y esta es una respuesta del puedo o no puedo. O sea, si hoy en día ya conocemos a Dios, ¿por qué volver otra vez a querer esclavizarse en el pecado siguiendo a ídolos, siguiendo a festividades paganas? Esta es la respuesta, porque no lo podemos hacer. Pero vamos a ver, les digo nosotros, a ver si es cierto que realmente conocemos a Dios. Y vamos a ver cómo es que llegamos nosotros a conocer a Dios, cómo es que examinar también a través de estas escrituras si sí lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Según la Real Academia de la Lengua Española, entre unas de las definiciones que es el conocer, ellos también dicen que el ser, el agradecer. No vamos a hablar de eso, pero es preguntarnos, bueno, ¿qué tan agradecidos somos con Dios? Y eso implicaría el que lo conocemos o no. Bien, podríamos decir que el conocer a Dios implica, número 1, reconocerlo. Tenemos que reconocer a Dios. Número 2, tenemos que adorarlo. Y número 3, podríamos decir que es obedecerlo. Obedecer al único y Dios verdadero. Obedecerlo, no obedecer a imágenes hechas a mano. Y también implica el aceptar a Cristo como nuestro Maestro, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aceptar el sacrificio de Él. También implica el aceptarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. También implica el reconocerlo como el Mesías. A través de todo esto, nosotros conocemos a Dios. Pero vamos a verlo ya en otros puntos, en otras escrituras, para que comprendamos y veamos, bueno, sí estoy conociendo a Dios o me está faltando esa parte de conocer a Dios.
Entonces vamos a ver una escritura, primeramente en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Juan 4, 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es engendrado de Dios. Y luego fíjense lo que dice: y conoce a Dios. Esto quiere decir que nosotros, si no desarrollamos ese amor de Dios, no estamos conociendo a Dios. Si no lo desarrollamos, no lo estamos conociendo. Si nosotros desarrollamos ese amor de Dios, nosotros estamos entonces conociendo a Dios. Nosotros lo conocemos. ¿Cómo es que sabemos que tenemos ese amor de Dios? Pues lo manifestamos. Eso se manifiesta en nuestras actitudes. Eso se manifiesta en la forma de hablar. Eso se manifiesta en la forma de pensar. Digo, en lo que hacemos. Y una escritura muy clara, y yo creo que ustedes conocen muy bien, es la que ustedes pueden leer. No lo voy a hacer todo, pero vamos a ver Primera de Corintios capítulo 13. Ustedes saben aquí que habla acerca del amor. Esa es la manifestación de que uno está siguiendo a Dios y que lo está conociendo por tener esa relación con el prójimo. Si ustedes ven todo esto y gran parte de leer esta parte de Primera de Corintios 13, es mucho de esa relación con el prójimo, donde se manifiesta de acuerdo a Primera de Juan 4 que leímos. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. Dice: el amor no tiene envidia. Bueno, si yo tengo envidia de mi hermano, de lo que tiene o de que le va bien o de X cosa, es que no estoy desarrollando ese amor de Dios. El amor de Dios nos tiene que transformar. Y tenemos que llegar hasta eso, a ese punto conocemos a Dios. Y ustedes recuerdan, o tal vez algunos no lo han visto, ese video del tigre que tenía los cuidadores, los muchachos, y después el león, y después de dejarlo cierto tiempo, el león los seguía reconociendo y no los dañaba. Y yo digo, bueno, si eso hace el amor de transformar a una bestia, pues creo que el amor de Dios nos podría transformar a nosotros, que no somos tan bestias. Sí, o sea, creo que puede. Entonces, o sea, si eso lo hace a ese nivel, a un nivel de ser humano con un animal, el amor de Dios, si nosotros dejamos que ese amor de Dios trabaje, nos va a transformar. Pero tenemos también que creerlo y que reconocerlo. Le digo, y ustedes pueden leer toda esta parte de 1 de Corintios capítulo 13, y esa es una manifestación. Si nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice y evitamos lo que dice también, las cosas que dice, bueno, que no sea así, estaremos entonces en ese buen camino hacia ese conocimiento de Dios, del Padre, hacia tener ese amor que Él nos pide. Hay otra cosa que también se tiene que manifestar para que verdaderamente se diga, bueno, tiene amor de Dios. Y podríamos tomar esta escritura, que aunque no lo habla, pero realmente habla de esa relación con el prójimo, es la que nosotros podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 4. En Santiago capítulo 2, versículo 4. Nos está hablando y bueno, dice, voy a leer desde antes para que lo entendamos. Dice: hermanos míos, versículo 1, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. O sea, que nosotros como pueblo de Dios no podemos hacer acepción de personas. Dice:
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esto también es una manifestación de si tenemos amor o no. Si nosotros hacemos acepción de personas, no tenemos ese amor de Dios, porque sabemos Dios no hace acepción de personas, y lo dice la Escritura. Y Dios ha llamado, y Dios llama al que tiene como al que no tiene. O sea, para Dios, y no le dice, bueno, tú siéntate aquí y tú vas hasta acá, o no. Dios no lo hace. Entonces, si Dios no lo hace, ¿por qué nosotros lo hacemos? Entonces tenemos que aprender de Dios, conocer a Dios. Si Dios no lo hace, yo tampoco lo tengo que hacer. Digo, y esa es la parte que nos corresponde y que tenemos que estar examinando que no nos pase. Digo, no solamente aquí en la congregación, en nuestras casas, en el trabajo. Sí, no tiene que pasar eso. No tiene que pasar que, bueno, a él sí lo saludo porque es el exitoso aquí de la empresa, y él no, él es el que limpia. O sea, no debe de suceder estas cosas entre nosotros. Aquí mismo, también en Santiago, pero vayamos aquí al capítulo 1, que también es otro punto que tenemos que considerar en esa relación para desarrollar ese amor de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice, la religión pura, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces tomamos, cuando leemos esta escritura, decimos, bueno, la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y las viudas, y hasta ahí nos quedamos. Pero también implica también esto otro, guardarse sin mancha del mundo. O sea, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, no participar de estas festividades que ahora vienen, porque no están aquí en la Biblia, no las podemos seguir. Ahora, vamos a ver otras escrituras más para ver si nosotros conocemos o no conocemos a Dios. Primera de Juan, ahora en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto, y fíjense lo que dice después, ni le ha conocido. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos las instrucciones, el consejo de Dios, tenemos que seguirlo. Pero cuando vamos en contra de ese consejo, nosotros pecamos. Y entonces a través de eso demostramos que no estamos conociendo a Dios. No conocemos al Padre. No lo conocemos. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Si nosotros, conociendo estas escrituras, pecamos, vamos en contra de ellas, nosotros demostramos que no conocemos a Dios. No lo conocemos. Aquí mismo, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, nos vuelve a confirmar lo que leímos en el capítulo 3. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros, nuevamente, no guardamos, no ponemos por obra, no seguimos la instrucción de Dios, nosotros no lo estamos siguiendo, no lo estamos conociendo.
Regresando, primera de Juan 3, ahora el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, para que no se nos olvide la definición acerca de que si nosotros transgredimos la ley, estamos pecando. Y si nosotros pecamos, no conocemos a Dios. ¿Cómo pecamos? ¿Cómo transgredimos la ley de Dios? Pues es muy fácil también eso de examinarnos. Si nosotros no guardamos el sábado, si nosotros no nos congregamos el día sábado, si nosotros no guardamos las fiestas, no conocemos a Dios. Creo que esto lo entendemos fácil. Pero también, si nosotros no pagamos nuestros diezmos, no conocemos a Dios tampoco. No es... Y les voy a decir algo. A veces pensamos que, bueno, damos una cantidad X. Y bueno, ya pagué mis diezmos, pero realmente fueron los diezmos los que dio o simplemente dio algo nada más porque sí. Digo, ya es que es algo que tienen que considerar. Si yo no pago mis diezmos, yo no estoy conociendo a Dios. Así esté aquí en la iglesia 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, 60. Si en todo ese tiempo yo no he guardado bien los sábados, si en todo ese tiempo yo no estoy pagando mis diezmos, yo no estoy conociendo a Dios. Si yo no honro a mis padres, yo no conozco a Dios. Porque si yo no puedo honrar a mis padres terrenales, ¿cómo voy a honrarlo a Él? Si yo no conozco a mis padres, el ver por sus necesidades, el ayudarlos, ¿cómo voy a conocer al Padre que está en los cielos? Por eso es un mandamiento con promesa. Pero yo tengo que seguirlo, y si yo a través de ese honrar a mis padres lo hago, yo conozco a Dios. Porque Él dice, no estoy pecando, no estoy yendo en contra de ese mandamiento. Si yo codicio lo que el otro tiene, yo no conozco a Dios. Si no sigo las instrucciones de Dios que me guían hacia Él, hacia su verdad, hacia la vida eterna, si yo no la sigo, no estoy conociendo a Dios. En ocasiones tal vez pensemos, bueno, es que esta es una instrucción pequeñita. Podremos pensar en eso, pero para Dios no son pequeñitas las instrucciones que nos da. Nosotros tenemos que seguirlas de acuerdo a lo que nos dice. Y si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, vamos a ver que Él dice, lo que yo te estoy diciendo, lo tienes que seguir. Bueno, es en palabras resumidas, son palabras mías, ¿verdad? Pero vamos a verlos, lo que nos dice aquí Dios, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver lo que nos dice Dios. Dice, conoce, y fíjense cómo dice, conoce, o sea, aprende, ve. Tienes que saber esto. Pues que el Eterno, tu Dios, es Dios. En parte de conocerlo. Dios fiel. O sea, conóceme que yo soy un Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, tenemos que conocer también eso, que Dios es así. Dice, y que dé el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, hasta lo pone para que no se nos escape que no, este no es mandamiento o este no es esto. O sea, hasta nos dice, guarda estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, no dice, decide cuál guardar o no. O sea, Dios no nos está dando a escoger acerca de su ley cuál guardamos y cuál no, sino dice, tienes que cumplirla, tienes que seguirla. Y podemos ir aquí mismo en este libro hasta el capítulo 26. Capítulo 26.
versículo 16. Y esto tómenlo, esta escritura de Deuteronomio 26, 16, como si cada día que se levanten, tómenla como la instrucción que Dios les está dando para ese día. Porque dice así, Deuteronomio 16, 26. El Eterno tu Dios te manda hoy, por eso les digo que cada vez que se levanten, recuerden el Eterno Dios me manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, aplícate en seguirlos al pie de la letra, como Dios nos dice. Has declarado solemnemente hoy que el Eterno es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y el Eterno ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y fíjense que aquí está diciendo que nosotros somos un pueblo para guardar lo que Él dice, sus instrucciones. ¿Pero para qué? Porque Él tiene un propósito para con nosotros, de que nazcamos como hijos suyos. Dice el versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Eterno, al Eterno tu Dios, como Él ha dicho. Entonces vemos que son instrucciones que Dios nos dice que debemos de seguir, que Dios nos dice que tenemos que poner por obra. Y aquí en capítulo 6, aquí mismo en este libro, digo, para que no pasemos por alto, o no queramos pasar por altos instrucciones, mandamientos de Dios. 6:25 dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, nosotros tenemos que hacerlo porque Dios nos lo indica para poder ser pueblo de Él, para conocerle a Él. Y como lo dice también aquí en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, que nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para pues ponerle un poquito de peso y hacernos pensar a todos en esta cuestión de que tenemos que guardarlos o no tenemos que guardarlos, bueno, como ya lo vimos en Deuteronomio, tenemos que ponerlos por obra porque eso es justicia. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan que pues lo podemos llamar ahí, hay cuatro grupos. Lo ideal es de que todos estuviéramos en el grupo de la buena tierra. Eso es lo ideal. Pero si nosotros no estamos siguiendo las instrucciones de Dios, les digo, aun cuando tengamos días o años aquí en la iglesia, si no seguimos esas instrucciones de Dios, si no desarrollamos ese amor de Dios, pues vamos a caer en los otros, que yo voy a llamar dos grupos, que sería el grupo del pedregal o el grupo de los espinos. Ustedes lean esa parte en Marcos capítulo 4, lean esta parábola y examínense dónde están. Si estamos siguiendo, si nosotros estamos desarrollando ese amor de Dios, estamos siguiendo sus instrucciones, pues vamos a caer en el de buena tierra, porque vamos entonces a producir un fruto. Pero mientras nos estemos en los afanes
nos estemos fijando en otras cosas, estemos pensando que ahora que viene diciembre y que las posadas y que qué va a decir mi esposo o mi esposa o qué va a decir mi familia, porque no me voy a celebrar, a comer el pavo con ellos y que no les doy el abrazo y que no les digo también felicidades y que feliz Navidad, pues no estoy conociendo a Dios y estoy pensando en todas esas cosas. No estoy conociendo a Dios y no voy a producir un fruto espiritual. No voy a ser de esa buena tierra que produce fruto. Ahora, quiero que vean algo. También, yo creo que ustedes todos conocen la historia de Job. Job sabía de Dios. Ustedes lo pueden ver. Job seguía las instrucciones de Dios. Job sabía que Dios tiene el control de las cosas. Y léanlo. Job también sabía que Dios es galardonador. Ustedes lo pueden leer y búsquenlo. Pero visualicen esto último que está en el capítulo 42. Y todo esto se los digo porque ustedes pueden leer todos los capítulos donde habla Job. Pero aquí, bueno, primero les leo esto de Job y después les digo. Job 42, versículo 1. Y respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Les digo, Dios conocía a Dios. Pero a través de todo esto que le ocurrió a Job, Job pudo conocer más profundamente a Dios. Job llegó a conocer más profundamente a Dios. Y yo creo que nadie quisiera pasar las pruebas que pasó Job para llegar a ese pleno conocimiento de Dios. Yo lo creo. A ver, levante a alguien la mano si quiere pasar lo que pasó Job para realmente conocer a Dios. Bueno, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para conocer a Dios, pues no esperemos una prueba de ese tipo para conocer a Dios. En eso tenemos que estar ocupándonos, en conocer a Dios para no pasar por estas cosas o no tener que pasar por la tribulación, para conocer realmente a Dios. A veces nos quedamos en que, bueno, es que Job era así por eso, pero realmente si nosotros vemos, y lo que dice aquí, bueno, Job pudo conocer más profundamente a Dios. También Job, podemos ver que se transformó a ser más humilde. También desarrolló más compasión. Pues ustedes ven que aún oró por sus amigos, que realmente sus amigos en ningún momento le consolaron, sino que ahí estaban, ahí. Como decimos aquí en México, como cuchillito de palo. No corta, pero bien que está ahí. Pero con todo eso, él oró. Entonces desarrolló aún más compasión. Y Dios espera que nosotros desarrollemos esa compasión. Dios espera que lo conozcamos a Él, que no tengamos que pasar por una prueba dura para decir, bueno, ahora sí quiero conocer a Dios, ahora sí lo voy a seguir, ahora sí voy a cumplir los mandamientos, ahora sí voy a estar el sábado ahí. Todos los sábados voy a estar ahí, hasta tempranito, hasta una hora voy a llegar antes. O sea, ¿por qué pasar por todo eso cuando hoy en día lo podemos hacer? Y la tenemos más fácil. ¿Por qué? Y no poner pretextos, bueno, ves que iba a haber una manifestación o el día primero, pues mejor no voy. O sea, nadie tiene excusa. Digo, si para excusas yo tengo una y me pude haber regresado y no estar aquí hoy.
después de estar casi 7 horas varado en el tráfico, en la carretera. Yo hubiera podido agarrar el primer retorno y regresarme a Querétaro. Pero si nosotros no tenemos ese amor de Dios, no lo desarrollamos, ese conocer a Dios, cualquier manifestación o cualquier situación la vamos a tener por excusa para decir, no voy a servicio. No voy a servicio, porque realmente no me está interesando el conocer a Dios. No me está interesando el desarrollar ese amor de Dios con el prójimo, con el hermano. Digo, bien, podemos tener excusas, muchas, pero nosotros tenemos que seguir estas palabras de Cristo que nosotros leímos en Juan 17:3. Yo les pido, acuérdense en todo tiempo de esta escritura, de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo. Seamos imitadores de Cristo, sigamos las pisadas, pensemos como Él, como nuestra salvación, como nuestro Salvador, y no perdamos el tiempo en pensar o el querer volver a esas cosas que nos esclavizaron en un tiempo. No queramos volver al engaño. No busquemos el ser participantes de todas estas festividades paganas que no nos conducen a conocer a Dios. Enfoquémonos en conocer a Dios. Enfóquense en conocer al Padre. Enfóquense en conocer a Cristo. Y entonces sí, van a llegar a la vida eterna.